Buenos días a todos y muchas gracias por conectar a la presentación del Barómetro del Negocio del Deporte en España 2021. Para los que no me conozcáis, soy Cristian De Angelis, soy cofundador de Palco 23. Y antes de explicaros qué es el barómetro y entrar a presentaros los resultados de esta edición, permitidme dar las gracias y presentaros a Marisa Sáenz, directora ejecutiva de Escuela Universitaria Real Madrid Universitat Europea, y gracias también por acogernos en esta sede y en esta sala tan chula. Marisa. Pues bienvenido, Cristian, Miquel, a todos los que nos acompañáis en la sala y por supuesto a los que lo hacéis por streaming. Bienvenidos al campus de la Universidad Europea. Oye, y permitirme, ya que estáis aquí, felicitaros por la magnífica publicación y la iniciativa del barómetro, que ya son una referencia para todos nuestros estudiantes cada vez que hacen un proyecto, un trabajo final de máster. Así que encantados de recibiros en nuestra casa. Okay. Muchas gracias, Marisa, y introduzco también a mi compañero Miquel López Egea, que es director de Palco 23. Los dos nos encargaremos de presentar las conclusiones del informe. Miquel. Buenos días a todos y de nuevo muchas gracias por seguirnos en la presentación de la quinta edición del Barómetro del Negocio del Deporte en España. Empezamos. Muy bien, vamos allá con el PowerPoint, con la presentación. Nada, muy rápidamente, primero de todo os explicamos qué es el barómetro. Muy resumidamente, es un estudio que realizamos todos los años desde Palco 23 y el grupo editorial Cinnamon News. Se basa en una encuesta realizada a 300 empresas y entidades que conforman el tejido empresarial y económico del negocio del deporte en España. Aquí incluimos clubes deportivos, federaciones, empresas de fitness, fabricantes de equipamiento deportivo y otros actores de esta industria. Formulamos unas preguntas que repetimos todos los años, de modo que podemos obtener una opinión general del sector comparable año a año, que es una de las partes más interesantes, y también cada año, en cada edición, introducimos alguna pregunta nueva, algún elemento más vinculado a la coyuntura del sector y de la economía, ¿no? Por ejemplo, este año, obviamente, hemos tenido que preguntar sobre la situación del mundo post-COVID y, por ejemplo, un elemento que hemos introducido es la evolución a la digitalización del sector. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, al final nuestro objetivo es obtener una visión sobre la situación de las empresas y entidades del negocio del deporte, apuntar o detectar o a lo mejor identificar con las propias empresas del sector las grandes tendencias de transformación de la industria y, por supuesto, también queremos que de alguna forma contribuir a poner en valor la potencia que tiene este deporte este sector o el mundo del deporte como actividad económica también, ¿no? Pasamos ya a presentaros los datos. Veréis que lo hemos estructurado la presentación en varios puntos. En cualquier caso, al final de la presentación también os compartiremos el barómetro, pero inicialmente Miquel y yo lo que haremos es una panorámica de los datos que vemos más importantes. Os animamos a formular preguntas a través del chat, que veréis al lado de esta pantalla o por debajo, si estáis con aplicación móvil, y al final tendremos un turno de tertulia un poco para transmitir estas preguntas y debatirlo entre los tres. Pasamos a la presentación de resultados, Miquel. Bien, empecemos con el desempeño de las compañías. En 2020, el 60% de las compañías deportivas retrocedieron en su desempeño, después de sufrir el impacto del COVID y de todas las restricciones en cuanto a foros, tanto a la asistencia a torneos como a centros deportivos. Pese a esto, después de un año de pesimismo, hay esperanza en el sector. Un 29% de las empresas prevé recuperar en 2021 el volumen de negocio de 2019. El 78% de las empresas cree que su negocio crecerá con respecto al ejercicio anterior. Recordemos que en 2020 esta tasa de buenos augurios solo representaba al 17% de los participantes. Si hablamos de la plantilla, solo el 20% de las empresas y entidades aumentó la plantilla en 2020. En la mayoría de casos, el número de trabajadores de las compañías deportivas se mantuvo estable, lo que es un dato que nos invita a pensar que no es tan pesimista como en un principio se podría pensar. De hecho, así lo considera un 53% de los encuestados y solo disminuyó en un 27% de los casos. La tasa de entidades que crean empleo ha ido cayendo desde 2016. Sin embargo, en 2020 la caída fue mucho más acusada que los años anteriores, con este mencionado 20%. Si se cumplen las previsiones empresariales, el vuelco será importante en 2021.
Casi la mitad de las empresas del sector esperan mantener su plantilla estable en 2021 y un 16% ya prevé aumentarla hasta los niveles de 2016. En general, vuelve el optimismo al sector y hasta un 47% de las empresas tiene previsto aumentar su plantilla en 2021, ya sea de manera sustancial o moderada. Y solo el 5% de las empresas tiene previsto reducir el número de trabajadores. Muy bien, es verdad que obviamente el COVID-19 impactó a todos los sectores de la economía, pero de alguna forma muchos segmentos del ámbito del deporte están muy ligados a la presencialidad, ¿no? En este sentido, una de las preguntas que hacemos es si el impacto del COVID-19 en el deporte ha sido mayor, igual o inferior al conjunto de la economía, y en ese sentido el 42% de las entidades del deporte creen que el COVID efectivamente ha afectado más al sector del deporte que al resto. Marisa, no sé qué imagen tenéis, ¿no?, de todo este nuevo escenario, ¿no?, desde la escuela. Sí, pues por un lado optimista, porque como dicen los resultados parece que vemos la luz, pero es verdad que la pandemia en realidad lo único que ha hecho es acelerar un cambio que ya había empezado antes y también quizá resaltar que ese cambio es más profundo de lo que creemos, ¿no? En realidad nuestro propio negocio del deporte ya no es solo deporte, ahora es entretenimiento. Y cuando pasas al entretenimiento, tu competencia aumenta. Una plataforma de pago de series que tiene mucho éxito te está quitando a tus clientes, pero también un restaurante, pero también un concierto, pero también el nuevo videojuego, ¿no? Encima es un entretenimiento global. Yo acabo de comprarle la semana pasada a mi hijo mediano una camiseta de un jugador que está en un país que nunca ha visitado y si le pido que ponga en el mapa la ciudad, creo que no va a poder hacerlo, ¿no? Y aquí tenemos directivos de gimnasios que, bueno, su competencia ya no es nunca solamente el entorno del barrio, ¿no? Oye, si sale una aplicación que puedes hacer deporte en directo con Jennifer López, pues a lo mejor te ha quitado a tu cliente, ¿no? Entonces, es un entorno global claramente y yo diría que hasta la moneda de cambio ya no es solo el dinero, cuánto cuesta más o menos, es en este mundo tan loco que llevamos, ¿no? En esta nueva realidad, pues el tiempo. Conseguir que esa persona invierta 4 horas de su fin de semana en ir a ver mi partido de fútbol o que vaya 3 veces a la semana al gimnasio o que se desplace un fin de semana para participar en mi evento deportivo, ¿no? Entonces, claro, ha cambiado mucho más de lo que creemos y esto solamente ha sido un acelerador. Esa es la visión. Muy bien, en línea con lo que decía Marisa, es verdad que el optimismo va al alza. Como veis en el gráfico, más de la mitad de las empresas y entidades del sector consideran que la situación del mercado del deporte en España en 2021 es buena, por un 31% que la ve regular y solo un 18% que cree que la situación es mala o muy mala, ¿no? Con lo cual, desde luego, es una situación para nada para estar, digamos, en una situación pues, pesimista, ¿no? También en el barómetro preguntamos sobre cómo perciben las empresas y entidades del sector en más o menos tres ángulos. La práctica deportiva, el consumo de producto audiovisual deportivo, obviamente, y el consumo de equipamiento deportivo, ¿no? En ese sentido, la práctica deportiva, que el año pasado fue tal vez uno de los fenómenos de la pospandemia, ¿no?, que hubo un boom de práctica deportiva, según la opinión, al menos de las entidades del sector, se mantiene este buen momento, el 48% que claramente hay un aumento en 2021 de la práctica deportiva en España y además un 42% aprecia signos de mejora en este sentido. Respecto al consumo de productos audiovisuales vinculados al deporte o retransmisiones de eventos deportivos, también hay una buena situación, 38% cree que claramente mejora y 52% aprecia signos de mejora. Es cierto que este 38% el año pasado era tal vez más alto, estaba en un 48%, con lo cual se modera un poco esta buena sensación del consumo de producto audiovisual. Y en términos de gasto en equipamiento deportivo, ahora que se han levantado la mayor parte de las restricciones, continúa al alza y un 48% cree que de forma clara se produce un aumento también del gasto de equipamiento deportivo por un 37% que aprecia signos de mejora y solo un 15% que cree que claramente no hay un aumento en ese sentido. ¿Miquel? Si hablamos de los precios, el contexto de volatilidad en los precios y de inflación en las materias primas empieza a trasladarse también al negocio del deporte. La mayoría de las empresas del negocio ya no consideran bajar sus precios en 2021. El 59% dicen que sus precios se mantendrán estables en 2021, mientras que el resto apuesta por una subida, ya sea sustancial, así lo consideran un 20%, o moderada, un 21%.
Muy bien, un elemento que introducimos también todos los años en el barómetro es el mercado exterior. Es verdad que por la propia naturaleza de muchas actividades vinculadas con el negocio del deporte es difícil esta internacionalización, y así lo pone de manifiesto de alguna forma que el 70% de las compañías, entidades del sector, concentran menos del 20% de su negocio en los mercados internacionales, ¿no? Es decir, que el peso del negocio en España es muy alto, ¿no? Pero es verdad que también es una situación que tiende a cambiar, ¿no? Al menos para una parte del sector. El 48% de las empresas creen que su negocio internacional aumentará en 2021, y también les preguntamos algunos países objetivos. Por ejemplo, se repiten bastante países como Italia, Reino Unido, Estados Unidos o México, ¿no? En este sentido. Pasamos, Miquel. Una de las principales conclusiones del barómetro es que hay una apuesta total por el canal online. El 71% de las compañías apuntan que el canal online será el más importante para el desarrollo de su entidad en la venta o captación de clientes a medio y largo plazo. Aunque la tendencia ya crecía antes de la pandemia, con el COVID se disparó. El 75% de las empresas del sector del deporte esperan que sus ventas online crezcan en 2021, mientras que el 25% restante de las compañías consultadas creen que éstas permanecerán estables. Sí, aquí Marisa, como decía al principio, ¿no? La digitalización parece uno de los grandes drivers de transformación del sector. No sé, desde el ámbito de la formación, ¿cómo os habéis adaptado, ¿no? Un poco a este cambio, ¿no? Este rumbo. Sin duda, y fíjate, yo te diría más allá incluso de, a veces entendemos el negocio digital como cuánto vendes a través de tu página web, online, y yo creo que la transformación es todavía más grande. Pensamos que los nativos digitales, apuntamos que tienen distintas necesidades a las que nos tendremos que adaptar, y eso parece que nos da un poquito de tiempo, ¿no? Todavía no han llegado los nativos digitales, todavía no compran, pero no es verdad. O sea, nosotros mismos, y más con la pandemia, nos hemos convertido en nativos digitales. Yo no nací en la era digital, yo cuando era pequeña era el mando de la tele, ¿no? Niña, cambia el mando y cambia la tele, y solo había 2 canales, o sea que era fácil, eso es verdad. Pero yo, que no soy nativa digital, y muchos de los que estamos aquí, suscribimos todas esas necesidades. A mí me gusta que me atiendan 24 horas al día, 7 días a la semana, cierta interacción. O sea que la transformación digital y el negocio digital no es ya solo lo que vendes online, sino todos los procesos, sino la forma de comunicarte con tus clientes. Eso se ha transformado, eso ha cambiado totalmente, para siempre, y la pandemia de nuevo lo ha acelerado, ¿no? Entonces, claro que la universidad nos hemos adaptado. Los alumnos ya tenían todas las tendencias digitales porque sus profesores son profesionales del sector, que las traen por sí, no son los que están marcando el cambio, pero los nuevos programas todos están relacionados con las tecnologías, ¿no? Big Data para análisis del juego, tecnología y transformación. E incluso en el formato, ¿no? Mucha más formación online, mucha más formación semipresencial, mucha más flexibilidad, cursos cortos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues mucho más específicos en las áreas, marketing digital, inteligencia artificial, Big Data, pero también en el formato, por supuesto. Muy bien. Pasamos al siguiente capítulo sobre financiación. Aquí, por ejemplo, es muy destacable que la deuda bancaria pierde algo de importancia como principal fuente de financiación para el sector, después de un año en que, tanto para la industria del deporte como para el conjunto de la economía, los créditos avalados por el ICO, por ejemplo, fueron muy importantes, ¿no? También aquí hay una tendencia interesante, baja el ratio de compañías o entidades que han realizado o planean realizar una operación corporativa. Este ratio pasa del 34% en 2020 al 28% en 2021. Y otro ángulo que creemos que es muy interesante es que realmente las inversiones parece que van al alza, ¿no? Y esto es un signo muy claro de la confianza en el sector, del optimismo de cara al futuro, ¿no? Como veis en el gráfico, ¿no? El 33% de las compañías apuntan que las inversiones aumentarán con toda seguridad, el 25% cree que aumentarán con probabilidad, es decir, casi el 60% de las compañías prevé aumentar sus inversiones, una parte las prevé mantener estables y solo un 9% cree que irán a la baja, ¿no? Aquí, Marisa, no sé cómo lo ves. Pues fíjate que, hablando de inversión, hay una inversión muy obvia, ¿no? en renovar equipamientos, en instalaciones, en la parte digital. Y yo pediría que, por favor, no nos olvidemos de invertir en capital humano, que ahora es más importante que nunca, ¿no? Hemos dicho antes que el sector se ha transformado, que ya no es deporte, que ahora es entretenimiento, que la moneda ya no es el dinero, sino que es el tiempo. Eso es nuevo, ¿no? Eso hay que analizarlo bien.
Muchos de los que tenemos la suerte de dedicarnos al sector deportivo, cuando nos formamos no teníamos formación específica en deporte porque no existía, ¿no? Era generalista, y las nuevas generaciones sí que traen esa formación, ¿no? Entonces, para evitar quedar obsoletos, yo creo que es fundamental que las empresas y los propios empleados inviertan, ¿no? Paren en formarse, y diría que por un elemento más, ¿no? Cuando te estás formando, la forma en la que estás es esponja, ¿no? Recibes todo, y creatividad, ¿no? Quieres aplicar todo lo que aprendes a algo. Y ahora estamos dando la bienvenida a todos nuestros grupos. En algunos grupos casi todos son internacionales, ¿no? El 75% de los alumnos de la Escuela Universitaria Real Madrid son internacionales, de 50 nacionalidades. Pues solo estar en un aula con otras personas de otros países ya te está dando una visión global que si no, no tendrías, ¿no? Entonces, desde la universidad hacer ese llamamiento para la formación continua y saber que estamos aquí, ¿no? Para hacer formaciones a medida, flexibles, lo que necesite el sector, pero que es fundamental que sigamos avanzando en ello. Este año hemos querido preguntar sobre la influencia de las administraciones en el negocio del deporte. Hay que tener en cuenta que es un sector con una amplia colaboración con la administración y que además recibe subvenciones públicas. Sin embargo, no hay un consenso a la hora de valorar estas actuaciones. La mayoría de las entidades deportivas consultadas califica el rol de las administraciones en su sector como regular, y un 39% considera que es mala o muy mala. La principal pregunta que sale tras este barómetro es ¿cuándo se recuperará el volumen pre-COVID? El 49% del sector espera hacerlo en 2022 y el 46% cree que se producirá en 2023. Y de hecho, muy pocos lo ven posible que se produzca este 2021, concretamente un 6%. Muy bien, antes de terminar y pasar a las preguntas del chat, nada, hacemos un pequeño repaso a algunas de los titulares que creemos que son más potentes en esta edición del barómetro. Por un lado, más de la mitad de los operadores del sector del deporte cree que la situación del mercado es buena, lo cual es un dato muy significativo para un año, incluso no después del COVID, en un año en que el COVID todavía sigue muy presente. El 56% de las empresas y entidades apuntan a una inflación de precios en el sector. Es verdad que lo decía Miquel antes, no es un fenómeno ni mucho menos aislado del sector, hay una tendencia global de subida de precios de materias primas, de algunos costes, de transporte, etcétera, que de alguna forma se contagia al sector y creemos que es un elemento a seguir en el futuro. Dos ideas más. El 49%, lo decía ahora Miquel, de los operadores cree que el sector se puede recuperar en 2022. Es verdad que respecto a la anterior edición del barómetro, es verdad que se va un poco desplazando, pero también es verdad que la duración de la pandemia ha sido mucho más larga de lo que esperábamos todos, probablemente. El 46% de las compañías apunta en cambio una vuelta a la normalidad más allá de 2022, es decir, 2023 o más adelante. Y para terminar, creemos que es muy importante estos dos mensajes. El ratio de operadores para quienes el canal digital online es el más importante de cara al futuro. Creemos que es muy significativo, hay que adaptarse, lo decía Marisa, nuevas maneras de conectar con el consumidor, conectar con el usuario, y también una tendencia a una mayor internacionalización de las empresas, ¿no? Para el 43% al menos están ya confiados en aumentar el peso de su negocio internacional. Hasta aquí la presentación de los resultados. Pasamos ahora, me permitís, a las preguntas que nos hayáis podido formular en el chat. Si me dais solo un segundo para recuperarlo. Muy bien. Nada, preguntas para los tres, o sea que vamos allá. Alfonso pregunta, ¿cómo afectará el aumento de las personas que entrenan en casa en el desarrollo del negocio de los gimnasios? ¿Volverán a los gimnasios? Ahí no sé quién se atreve. Empiezo yo, pero volverán. Bueno, lo que percibimos desde Palco 23 es que el sector del fitness tiene trabajo por hacer, tiene que encontrar los elementos clave para poder recuperar un porcentaje que los expertos sitúan entre un 5 y un 10% de los usuarios que han encontrado han encontrado cómo entrenar en casa, ya sea en YouTube o en propias plataformas especializadas, que han invertido en material en casa y que tienen que acudir al gimnasio, y el gimnasio por esto, para recuperarlo, tiene que ofrecerle una
digitalización, un producto mucho más potente para que se decida pues, hacer esta inversión y ir al gimnasio. Por eso, repito, hay trabajo por hacer en este aspecto. Pues es buena la pregunta, ¿eh? A mí me gusta mucho, creo que depende mucho de cómo se afrontan las situaciones, y me encanta que los resultados del barómetro sean tan optimistas, porque al final tú puedes verlo como un gran problema o como una gran oportunidad. Y claro que volverán a los gimnasios, pero los gimnasios tienen que hacer como ha pasado en la educación, ¿no? Reinventarse y ofrecer ese valor añadido. Quizá el problema no es que se haga el deporte en casa, sino que lo hagas por tu cuenta y en solitario. Que alguien haga deporte en casa guiado por el mismo monitor que tienes en el gimnasio, al final le estás dando más facilidades para que lo haga en mi instalación deportiva, en su casa o cuando esté de viaje. Al final puedes conseguir fidelizar más a ese cliente porque le estás dando más oportunidades de hacer ejercicio en cualquier momento y en cualquier entorno. Incluso para las limitaciones de espacios, pues a veces puedes ampliarla, ¿no? Y hay distintos tipos de ejercicios y rutinas. Algunos se pueden hacer en casa, otros se pueden hacer en la calle y otros en el gimnasio, ¿no? Pero yo creo que es una oportunidad muy grande. Claro que volverán, pero hay que darles valor añadido. Muy bien. Paso a otra pregunta de Estrella Constanza. Pregunta, ¿existe algún dato sobre cómo ha afectado el COVID a la firma de acuerdos de patrocinio y si se está recuperando el mercado de los patrocinios? Contesto yo primero muy brevemente. Es verdad que no está introducido este esquema o este punto en el barómetro, pero apuntamos la sugerencia porque realmente es un tema clave para futuras ediciones. No sé vosotros cómo veis, ¿no? ¿Cómo veis el mercado de patrocinio, hacia dónde va, ¿no? Si se recupera de alguna forma? Se está recuperando, pero una vez más lo que hay que hacer es, cuando firmas un acuerdo de patrocinio, ofrecer algo más. Es tan fácil como saber que un patrocinio hoy en día ya no es el logo en la camiseta, es hacer que los acuerdos trasciendan y vayan mucho más lejos. Y tras el COVID se ha puesto en manifiesto que se necesitan mucho más. Entonces, sí, el patrocinio crecerá, los datos apuntan ya que tras un año de cautela los datos invitan a ser ya más optimistas y hay esperanza en el sector, pero hay que ponerse las pilas. Sí, también, ¿no? Aquí tenemos estudiantes de marketing deportivo, ¿no? Este es vuestro reto, ¿no? Hacer, oye, que el patrocinio realmente cobre interés. Los contratos de patrocinio antes eran unas líneas, ahora son solo la parte digital, es todo un capítulo, ¿no? de patrocinio. Obviamente las marcas quieren estar cerca, el deporte sigue siendo la mejor forma de llegar, ¿no? De fidelizar, de conseguir ese vínculo y de nuevo yo lo veo como una oportunidad, pero adaptada, ¿no? Yo creo que sí, que hay mucho interés y que hay que saber llegar mejor, y además este tipo de realidad nos permite incluso llegar de forma más como una diana, ¿no? Al cliente que quiero en el momento que quiero, ¿no? Son oportunidades también. Yo la verdad es que lo que tiene, nosotros desde Cinnamon News escribimos de varios sectores, desde el punto de vista siempre del ángulo del periodismo económico, y es verdad que el sector del deporte tiene algo especial que conecta con unos valores, ¿no? De la salud, del bienestar, que yo creo que está muy, digamos que el ambiente actual, el ambiente de pensamiento, ¿no? Hace que sea un mundo muy propicio para vincular las marcas, ¿no? Con lo que representa el deporte, ¿no? Y eso parece que la pandemia no lo haya ni mucho menos eliminado, sino lo haya mejorado. Es verdad que toca después ponerlo en valor y hacer lo que decía Miquel tener mucha creatividad para que estos acuerdos de patrocinio sean cosas sofisticadas y que den buenos resultados. Nada, pasamos, tenemos alguna pregunta más, a ver si nos da tiempo de hacer todas. Se pregunta Vanessa, dice, ¿se nota el desabastecimiento global en los datos de este barómetro? ¿Cómo afectará en el futuro? Bueno, es verdad que no lo he dicho, y disculpad, el trabajo de campo del barómetro este año se ha realizado exclusivamente en el mes de septiembre. Es verdad que no habíamos deducido tal vez este fenómeno que hay ahora, ¿no? De desabastecimiento o problemas con el abastecimiento en lo que viene, digamos, en una época clave como es la Black Friday, Navidad, etcétera, pero es verdad que sobre todo en las empresas de equipamiento deportivo sí que hay al menos, ¿no? Lo que detectamos es una preocupación, ¿no? de cómo puede ir esta campaña tan clave con el stock del que se disponga. Sí, solo añadir que muchas empresas ya se han avanzado un poco a hacer las compras y hay algunas empresas que ya van con los deberes hechos. Muy bien. David pregunta, hola a todos, en términos de digitalización, ¿dónde creéis que están las oportunidades para este sector? Yo las veo por todos lados. O sea, nosotros estamos,
cuando hablamos de cursos de inteligencia artificial que he comentado antes, es que están en todas las áreas. Es que tenemos un curso de inteligencia artificial para la fisioterapia, es que en el área de salud hay teleasistencia, lo mismo hablamos antes de la posibilidad de hacer deporte en remoto, ¿no? Están en todos lados las oportunidades. Es solo reinventar cada una de las cosas que hacemos en el sector, ¿no? Entonces, yo lo tomo como algo muy positivo, ¿no? Muy bien, pasamos a otra, si os parece. Perdonad, pregunta Adrián. Dice, la valoración de la relación con las administraciones se valora como regular. ¿Qué cree que se podría hacer para mejorar esta valoración de las administraciones? Supongo que aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. Si queréis aquí me aventuro yo. Yo creo que lo que el sector del deporte nos reivindica al final, cuando hablamos con ellos desde el punto de vista periodístico, ¿no? es que el deporte sea muchas veces parte de la solución en ámbitos como la salud, como la planificación de la salud, o no una salud, digamos, reactiva cuando hay una enfermedad, sino la prevención de que haya pues mejor salud en la población, la lucha contra la obesidad. Hay muchos ángulos donde el deporte, digamos, puede jugar un papel. Yo creo que unas reivindicaciones que creemos que tiene el sector, y muy lícita, es que la administración pública considera el deporte también como un elemento, ¿no? de estas políticas públicas de alguna forma, ¿no? Obviamente hay también durante la época de la pandemia, yo creo que algunos segmentos del sector del deporte a lo mejor se han visto particularmente castigados por las restricciones, por los aforos, etcétera, etcétera, ¿no? Se ha visto muy claramente en el mundo del fitness, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí, leyendo los datos, creemos que tiene algo que ver con toda esta reacción que tuvo las administraciones para con el deporte, ¿no? Entonces, ¿estáis de acuerdo? Sí, quizá pedirles pues que sea un facilitador, ¿no? Al final, que se apoyen en el sector para lo que decías tú, ¿no? Para la salud. Tenemos un problema a nivel mundial que es la obesidad infantil, ¿no? Pues ahí estamos para eso, ¿no? Para apoyar, para el entretenimiento también, los valores que decías antes a través del deporte, ¿no? Yo creo que la administración pública, sobre todo que facilite, que aporte libertad, flexibilidad, eso al final pues a la industria es lo que necesita para funcionar bien, ¿no? Mira, hay una pregunta que te replica o coge uno de estos comentarios, ¿no? Decía Marisa que el deporte ahora compite contra empresas de entretenimiento. ¿Qué puede hacer el deporte para ser más atractivo? Bueno, claro, yo he dicho el problema, no he dicho la solución, ¿no? Eso es lo difícil. Pues mira, hay que abrir, hay que escuchar. Ahora se van nuestros alumnos del MBA viajan ahora a Nueva York. En Nueva York han entendido hace mucho que es el entretenimiento, ¿no? Cada vez que viajamos con ellos y ves un evento deportivo, van familias enteras. El patrocinio es una feria cada vez que llegas a un estadio, todas las actividades que hay para toda la familia, no solamente para el típico padre que es el que va al campo, ¿no? No sé si sois seguidores de la NBA. La NBA es un espectáculo lo que hacen, entienden que su campo de juego es todo el mundo, ¿no? Y han aprovechado para digitalizar y retransmitir los partidos distintos, si lo ves en televisión, si lo ves en la app, si lo ves en el móvil, incluso eligiendo tú lo que quieres. Entonces tenemos que ponernos en el lugar del consumidor, obviamente, pensar mucho más abierto, ver lo que hay y sobre todo entender que es entretenimiento. O sea, en el momento que tú entiendes que tú tienes que aportar valor en ese sentido, yo creo que ya tienes mucho ganado, ¿no? Sí, muchos de los expertos con los que hablamos precisamente insisten en que el NBA es quizás uno de los ejemplos más importantes a seguir y que de hecho insisten no solo al baloncesto, sino en general a tomar ejemplo y a conseguir que el deporte sea más un show a veces que el propio evento deportivo. Y esto pasa desde una pista balonmano hasta el partido de fútbol en un clásico, vamos. No sé si vinculado con esto, pero dejamos una última pregunta de Jesús. Dice, con el gran cambio que se nos presenta a la sociedad con la iniciativa inicial de Facebook con el metaverso, ¿cómo veis esta erupción de la realidad virtual aumentada en el deporte, tanto en home como en los centros deportivos? Esto supongo que aquí es hacer mucha ciencia ficción, ¿no? y imaginarse mucho, ¿no? de hasta dónde podemos llegar, ¿no? con la realidad virtual aplicada a un mundo como el del deporte. A ver, ciencia ficción es lo que ha pasado con la pandemia. O sea, si algo pensábamos que no iba a pasar o qué tal, pues ha cambiado todo nuestro entorno, ¿no? Y ahora en casa comemos y cada uno, yo japonesa, yo china y todo a domicilio, ¿no? Eso era impensable, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto realidad, no está tan lejos, no está tan lejos. Los cambios van a llegar y lo que tienes que intentar es ser protagonista de esos cambios, ¿no? E incluso adelantarte. Entonces yo creo que sí, que todo eso va a pasar.
pronto. Muy bien. Hablaba con un experto el otro día, de hecho, que salió este mismo tema. No lo creía inminente, pero en los próximos años será esto. E incluso ya me aventuro a decir, porque así ha sonado, que incluso ya podemos llegar a tener competiciones de eSports un poco en esta realidad virtual, y de hecho puede que en los próximos años ya se formen algunos primeros equipos de eSports. De hecho, la Unión Ciclista Internacional ya ha organizado los primeros mundiales virtuales. Entonces es una tendencia que, bueno, no es bien realidad virtual, pero estamos en este paso y la tendencia es esta, y será sin duda en los próximos años uno de lo principal, vamos. Desde luego, sí, desde el punto de vista de la formación es muy clave cómo la digitalización entra, o la tecnología entra en el sector. Desde el punto de vista periodístico también, la verdad es que para nosotros es muy interesante, ¿no?, ir siguiendo esta transformación. Bueno, si os parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos por conectar. Ahora compartiremos un enlace al barómetro para que podáis descargarlo y consultarlo con todo detalle. Nada más, de nuevo, muchísimas gracias, Marisa, Escuela Universitaria Real Madrid y Universidad Europea, por apoyarnos en este proyecto. Es desde luego un placer. Y nada, gracias de nuevo a todos vosotros.